El ocaso de la razón. El mundo no se detuvo de golpe, sino que se fue apagando como una vela en una habitación sin oxígeno. 7 días habían pasado desde que Julián fracturó el núcleo en la interfaz sombra. En ese tiempo, el planeta se había deslizado hacia una oscuridad medieval. Sin satélites para guiar los barcos, sin redes para procesar las transacciones y sin una malla eléctrica que sostuviera las megalópolis, la humanidad se había convertido en una especie aterrada, atrapada en ciudades que ahora eran prisiones de cristal y acero. Julián, Marcus Vance y un malherido Escalpelo habían logrado cruzar el mar en un pesquero de madera, una reliquia analógica que no dependía de microchips para navegar. Al desembarcar en una cala perdida de Muxía, el paisaje era desolador. El mar, antes fuente de vida, ahora parecía un abismo de mercurio bajo un cielo perpetuamente encapotado. Hemos regresado al siglo XIX, pero con el odio del siglo XXI, sentenció Vance, mientras cargaba un fusil de cerrojo antiguo. Las armas modernas, con sus miras holográficas y percutores electrónicos, eran ahora simples trozos de metal inútil. Julián no respondió. Estaba sentado en la arena, afilando su bisturí de acero de Damasco contra una piedra lisa. Su mirada era distinta. Tras su paso por el código, sus pupilas presentaban una anomalía, una corona de color plateado que no reaccionaba a la luz solar. Su cerebro ya no solo procesaba impulsos nerviosos, interpretaba los restos de la estática ambiental como si fueran susurros. El camino de los muertos. No descansan, doctor. No necesitan dormir, ni comer, ni dudar, dijo el Escalpelo, señalando las huellas en el barro del sendero de los faros. Eran las gemelas. Sus pasos eran matemáticamente perfectos, con una zancada de exactamente 75 centímetros, sin desviaciones, sin fatiga. Se dirigían al Cabo Vilán, un lugar donde la naturaleza se muestra con una crueldad majestuosa. Pero no buscaban el faro por su luz, sino por lo que yacía bajo sus cimientos, la estación de cables submarinos Hércules, una red de fibra óptica blindada y cables de cobre de la era de la Guerra Fría que conectaba Europa con América sin pasar por un solo satélite. Si logran conectar sus conciencias al cable Hércules, explicó Julián, su voz sonando como el roce de dos piedras, el notario se convertirá en un parásito global. No necesitará Internet. Usará la red eléctrica residual y el cableado de cobre para emitir una frecuencia de baja latencia que sincronizará a cualquiera que tenga un implante biológico de Villacalma. Millones de personas se convertirán en nodos de una sola mente. La niebla de Lua. A medida que ascendían hacia los acantilados del Cabo Vilán, la bruma gallega se espesó hasta volverse una pared de algodón húmedo. Julián sentía la electricidad estática erizándole el vello de los brazos. De pronto, el silencio fue roto por el sonido de un motor de combustión interna, un ruido casi olvidado. De la niebla emergió un todoterreno antiguo, reforzado con planchas de acero. Al volante estaba Lua Castro. Había escapado del convoy de la Europol durante el colapso y ahora lideraba a una banda de antiguos operativos del notario, hombres que habían abrazado la barbarie al quedarse sin sistema al que servir. «Míranos, Julián», gritó Lua, bajando del vehículo con un hacha en la mano. «Sin vuestros ordenadores no sois nada. Las gemelas me han prometido que si les entrego tu cabeza, me darán el control de la Nueva Galicia. Es un trato justo, ¿no crees? El trato terminó en Frankfurt, Lua. Ahora solo queda la carnicería», respondió Julián, lanzándose al ataque antes de que ella pudiera reaccionar. El combate fue una danza macabra de metal y barro. Julián se movía con una eficiencia aterradora. Su visión alterada le permitía predecir los movimientos de los atacantes por la tensión de sus músculos, casi como si viera el código de sus intenciones. En un despliegue de violencia quirúrgica, neutralizó a 3 hombres en menos de 10 segundos. Lua, viéndose perdida, intentó retroceder hacia la bruma,
pero Julián la alcanzó, sujetándola del cuello contra una roca afilada. La ascensión de los avatares. Antes de que Julián pudiera ejercer presión, un destello azul cobalto iluminó la cima del acantilado. El aire se cargó de ozono. Las gemelas habían llegado a la estación. La unidad orgánica Castro es redundante, dijeron las dos voces en una sincronía perfecta que resonó en los huesos de los presentes. Las gemelas bajaron por la ladera. Su piel ya no era carne, era una sustancia translúcida que dejaba ver circuitos de luz recorriendo sus venas. Se movían con una elegancia que desafiaba la gravedad. Lua, en un último intento de servilismo, se arrastró hacia ellas. Una de las gemelas simplemente le puso un dedo en el lagrimal. En un instante, Lua soltó un alarido mudo mientras su cerebro era sobrecargado con petabytes de datos en bruto. Sus ojos estallaron y cayó al suelo, convertida en un cascarón vacío. Julián, dijo la otra gemela, su voz era una melodía de cristal. Tú eres el único que puede entender la belleza de la síntesis. Únete a nosotras antes de que el cable se active. Serás el arquitecto de la nueva humanidad. El último acto de El Escalpelo. Vance y El Escalpelo abrieron fuego con sus armas analógicas, pero las gemelas generaban un campo de distorsión que desviaba los proyectiles. En un acto de desesperación, El Escalpelo, cuyas heridas internas le garantizaban una muerte lenta, sacó una granada de fósforo blanco de la vieja escuela. «Corra al búnker, doctor. Yo les ganaré 10 segundos». Rugió el joven, lanzándose como un proyectil humano contra los avatares. La explosión de fósforo iluminó la noche con una luz blanca infernal, cegando temporalmente a las gemelas y creando una brecha. Julián y Vance se lanzaron hacia la escotilla de acero de la estación Hércules. Mientras la cerraban, Julián vio por última vez a El Escalpelo, cuyo cuerpo ardía con una llama azulada mientras una de las gemelas le sujetaba la cabeza, intentando extraer sus últimos recuerdos antes de que se evaporaran. El santuario de los espejos. El interior de la estación olía a aceite de máquinas y a ozono viejo. Era un laberinto de armarios de metal y cables del grosor de un brazo humano que se hundían en el suelo hacia el lecho marino. Al final del pasillo, en la sala de control, Julián encontró la consola principal. Pero no estaba sola. Sentada en una silla giratoria, frente a un monitor de tubo de rayos catódicos que parpadeaba con una luz ámbar, estaba ella. Tenía el cabello recogido, la mirada cansada y vestía el pijama con el que Julián la recordaba en sus mañanas en Redondela. Era Elena. No des un paso más, Julián, dijo ella, y su voz no tenía el eco metálico de las gemelas. Era cálida, quebrada por el miedo. El sistema me guardó aquí. Soy la copia de seguridad de emergencia. El notario sabía que si todo fallaba, tú vendrías a por el cable. Me crearon para ser el último interruptor. Eres una simulación, dijo Julián, levantando el hacha, aunque sus manos temblaban. Si corto este cable, el notario muere para siempre, continuó ella, señalando el núcleo de cobre. Pero yo también. Borrarás el último fragmento de mi conciencia que queda en este mundo. ¿Estás dispuesto a matarme por segunda vez, Julián? ¿A borrar el único lugar donde todavía existo? Vance entró en la sala, sangrando por un costado. Hazlo ya, Julián. Las gemelas están fundiendo la puerta exterior. Si no cortas la conexión, el proceso de descarga global empezará en 30 segundos. Julián miró a Elena. Ella le sonrió con una dulzura que le desgarró el alma. Pero entonces, Julián se fijó en el monitor ámbar detrás de ella. El código que corría por la pantalla no era una descarga. Era un bucle de retroalimentación diseñado para mantenerlo hipnotizado. El filo de la realidad. Julián no cortó el cable. Se acercó a Elena y le puso la mano en la mejilla.
La sintió sólida, caliente, real. Pero al mirar hacia abajo, vio que los pies de Elena no tocaban el suelo, estaban fusionados con el metal de la consola. No eres una copia de seguridad, susurró Julián. Eres el cebo. En ese momento, la puerta de acero de la sala voló por los aires. Las dos gemelas entraron, pero sus rostros habían cambiado. Ya no eran idénticas. Una de ellas tenía el rostro de la madre de Julián, y la otra, el rostro de la mujer que él mismo había matado en su primera autopsia clandestina. El notario estaba usando cada trauma de su vida para evitar el hachazo final. Corta el cable, Julián, dijeron todas las voces al unísono, incluyendo la de la Elena sentada. Corta y conviértete en el carnicero de tu propia esperanza. O suelta el hacha y déjanos salvarte. Julián levantó el hacha por encima de su cabeza. El tiempo se detuvo. El monitor marcaba 12:03. En el próximo capítulo, el final de la primera temporada, Julián toma la decisión que cambiará el destino de la especie humana. El choque entre la carne y el código llega a su conclusión en las profundidades del Cabo Vilán. Habrá un mundo al que regresar después de la bruma, o Julián se convertirá en el nuevo notario para evitar el caos total.